Boombox. El profesor con educación, todo se puede conmigo, con Sergio Fajardo. Contento. Hoy tengo una persona invitada que me inspira alegría y me da mucha curiosidad y agradezco poder estar aquí y tener la oportunidad de invitarlo a conversar, porque son esas personas que yo he visto de lejos, que admiro, que me producen curiosidad del mundo en que se mueven. Y entonces me da mucho gusto y me siento contento de estar acá. Vinimos hablando juntos ahora en el carro y pues me ratifica la alegría, el gusto de estar con este señor que se llama Andrés Orozco Estrada. Director de orquesta, colombiano. Tiene muchas cosas. Voy a arrancar de una vez y le voy a pedir a Andrés, yo siempre en este podcast, Andrés, arranco hablando de los primeros pasos. Uh-huh. Entonces, lo que yo quiero preguntarte es esos primeros pasos tuyos. ¿Cómo empiezas a caminar en la vida, a encontrarte con el mundo y el camino que vas recorriendo para llegar a ser el director de orquesta que es él hoy? Pero, y además con una observación siempre, señalar personas que hayan sido muy importantes en tu vida, que te hayan marcado la vida, maestra, maestro, o en el contexto familiar, porque pues todos nosotros somos una historia y hay unas personas que están ahí. Andrés Orozco Estrada, nacido en Medellín, el 13 de diciembre, el 14 de diciembre de 1977. Así es. Yo me leí todo eso. Esta madrugada le contaba, anoche me desperté a las 12 de la noche y de 12 de la noche a 3 de la mañana estuve viendo un montón de entrevistas, ensayos de Andrés. Entonces estoy conectado. Andrés, cuéntanos entonces esos primeros pasos y muchas gracias por estar acá. Hombre, Sergio, pues es un placer. Realmente cuando me llegó la invitación estaba yo muy emocionado porque aparte de que he hecho muy poco este tipo de cosas, he tenido muy poca experiencia, digamos, en podcast y de estas charlas así. Además poderlo hacer contigo me alegró muchísimo. Entonces, de verdad, gracias. Qué bueno. Gracias y comparto la idea de estar alegre. Empecemos por ahí. Yo creo que eso es fundamental, ¿cierto? Pues sí, hay que intentarlo, por lo menos. Aunque no siempre sea fácil o se consiga, hay que intentarlo. Y lo digo porque de repente me sirve un poco como para introducir. Yo creo que lo más importante, aunque suene a conclusión, quizás podemos terminar la entrevista aquí si ya está muy aburrido. Bueno, no, por ahora yo creo que la vamos alargamos un poquito. Sí, es que la conclusión que quiero llegar para empezar a contar lo que me preguntas y es que tuve una niñez muy feliz. Una niñez muy feliz y esa niñez feliz tuvo mucho que ver pues con muchas cosas, con muchas personas, con muchas situaciones, pero básicamente porque estaba ligado a la música. Cuéntanos un poco acerca de eso. Exacto. Y tú naciste en Medellín, en Manrique. Cuenta un poco acerca de esa familia y cómo estabas ligado a la música desde tan temprano. Correcto, sí. Digamos que tuve la gran fortuna, y la tengo obviamente, pero en ese momento que mi familia pues es una familia muy normal, digamos, de la ciudad de Medellín. Nací allí en el barrio Manrique, pero lo más bonito era que era una familia unida y que hacían mucha música, sobre todo mi mamá cantaba y todos, pero sobre todo mi tío tocaba la guitarra, tenía una chirimía. No sé si la gente, pues, yo creo que sí, todos reconocemos lo que es una chirimía, sí, ¿cierto? Yo creo que sí. Y entonces, claro, y eso desde muy pequeñito yo lo escuchaba, inclusive iba a los ensayos, estaba hablando de, yo qué sé, yo no lo recuerdo, pero recuerdo lo que me cuentan, entonces lo tomo como si me acordara. Es cierto, está bien. Creo que me acuerdo, mejor dicho, que iba a los ensayos y los escuchaba tocar los bambucos y los pasillos y todas estas cosas. Me encantaba siempre la percusión, siempre con los tambores, con el redoblante. Y existe ahí pues una anécdota, ya para empezar a contar anécdotas que es muy divertido, ¿cierto? Sí, claro. Y eso es lo que va como formando un poco las cosas, que por ahí en un concierto yo empecé a tocar y el triángulo me soltó digamos mi tío, la chirimía, toca el triángulo, entonces empecé a tocar el triángulo y después empecé a tocar los tamborcitos y eso, y como que ahí digamos se notó un poquito, digo yo, el gusto, no quiero decir ni el talento ni nada, sino el gusto, la alegría con la música, que creo que nos puede pasar a todos, ¿no? Sí. En un país como este, creo que casi todos de alguna manera tenemos la música por dentro, en todas partes se canta y se baila. Exacto. Es impresionante. Esa musicalidad, pues, es tremenda. Y entonces, digamos que ahí empieza ese primer descubrimiento y luego sucede una cosa clave para mi vida como persona, personalmente, y por supuesto como artista o como profesión. Y es que con estas cosas del destino,
mi mamá no sé quién le contó que habían abierto un colegio nuevo en Medellín, que inclusive en esa época era solo hasta la primaria. Se llamaba la Primaria Musical Piloto, creo que se llamaba, y que tenía un énfasis en música. Raro, que era raro en esa época. Que era muy raro, estamos hablando de los años 80, ¿sí? Entonces, mi mamá pues ya se contactó, en fin, me llevó, había que hacer como una especie de una pequeña pruebita, digamos, de ver si el niño o la niña pues sigue el ritmo, ¿cierto? Que esto es como una especie de detectar si tienes lo que llamaríamos nosotros, si tiene oído pues para la música, diría uno. Sí. Que eso parece muy lógico, pero hay veces que hay gente que, como sabemos, por ejemplo, que canta muy desafinado. Por ejemplo. Bueno, no lo sé. Ahorita, pues, si quieres, intentamos cantar un dueto. No, por favor. Pero, por ejemplo, esto, yo me acuerdo que la anécdota era... Yo no... Me cuentan. Entonces, llega la profesora, cogía una pandereta, iba tocando así, pum, 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 y el niño, pues, tiene que seguir el pulso. Y si la persona para, entonces el niño tiene que parar. Una cosa que pues, es muy, muy elemental. Pero hay niños que de repente no tienen como esa sensibilidad. Bueno, hice esa prueba y me admitieron allí y empecé a estudiar ahí. Entonces, lo digo es porque... Ahí empecé yo a descubrir el mundo de la música y desde los 6 años empecé a estudiar, a tocar el violín. Es un colegio que luego ya se volvió bachillerato y tal, y ahora se llama, desde hace muchos años, el Instituto Musical Diego Echavarría, que pues es un colegio que yo no solo admiro, respeto, sino que lo llevo en el corazón toda la vida, porque precisamente eso, descubrí la música, descubrí el violín, descubrí el canto, porque cantábamos, y sobre todo que ahí también descubrí la dirección de orquesta, que de repente más tarde ya lo puedo contar. Pero eso, ahí comenzó todo, básicamente en ese colegio donde pasaban cosas también, digamos, socialmente interesantes para mí, porque si yo venía, digamos, de una familia pues más humilde, eso es un colegio privado que por consiguiente pues tiene, digamos, un grupo de estudiantes de cierto nivel, digamos, social, de repente pues sí, un poco más alto. Y yo me acuerdo que para mí eso fue muy, muy importante también, no siempre fácil, pero interesante para aprender a ir descubriendo lo que es la sociedad, lo que es el mundo, lo que es interactuar con la gente. Andrés, en ese colegio, en el Diego Echavarría, así se le dice en México, el Diego Echavarría. O el musical, yo me acuerdo que también en mi época cuando hacía los ICFES y eso, ya ahí vienen los del musical. ¿Recuerdas algún compañero o compañera que estaba ahí contigo, una maestra, maestro que estuviera ahí? Dinos sí, mucho, es que recuerdo mucha gente, pero bueno, fundamental, la maestra Cecilia Espinosa. Primero, los primeros recuerdos es porque era, antes de ser la directora de la orquesta donde tocaba yo, fue profesora mía de lo que en música se llama el solfeo, ¿cierto? Que es aprender a leer la música. Uh-huh. Y me acuerdo que eran unas clases súper buenas, pero súper divertidas. También ella tenía siempre como una manera muy pedagógica, muy inspirada y muy, muy natural de enseñar. Y era como una combinación de alegría y de mucha disciplina que lo aprendí desde ahí y que yo lo llevo en mí, creo que hasta hoy se lo agradezco y se lo voy a agradecer toda la vida porque fue fundamental, fue una inspiración básica. La maestra Cecilia Espinosa, en el colegio, mis amigos también, pues todos los que yo estudiaba en mi clase estaba mi primo que es violinista, que se llama Juan Carlos, que vive ahora aquí en Bogotá también. Me acuerdo de muchos otros, en un colegio muy pequeño, pero un amigo de clase, Santiago Trujillo, que era violinista, que ahora también vive aquí en Bogotá. En fin, mucha gente, me acuerdo de mucha gente. Y hacia el final de mis estudios del colegio, por ejemplo, me recuerdo mucho un momento que estaba dirigiendo ya una orquesta pequeñita allí, y en esa época estaba el maestro Alejandro Posada, que seguramente la gente, digamos, que está en el medio y que conoce el medio lo reconoce. Estaba dirigiendo mucho aquí, era un maestro que era muy, muy importante en esa época, lo sigue siendo, por supuesto, pero en esa época dirigía mucho aquí en Bogotá, la Sinfónica de Colombia y tal. Y me acuerdo que él es de Medellín, que iba a pasar un día por el colegio a visitarlo, y nosotros pues estábamos todos muy emocionados. Y yo tenía la posibilidad de dirigir un pequeño concierto. Estamos hablando de dirigir una cancioncita, llamémoslo así, de 10 minutitos. Pero claro, yo estaba muy nervioso porque yo sabía el maestro Posada va a venir a ver mi concierto, que para mí en ese momento era como hoy en día pues hacer un gran concierto, pero para mí era el momento. Y recuerdo que tuve también el privilegio y la suerte pues, de conocer a Alejandro, que era una figura también internacional importante. Y de ahí para adelante pues... No, mucha gente. Bueno, una pequeña reflexión ya este pedazo, este segmento de tu vida del colegio. Y la vida era la música. Tú sentiste, esto es lo mío, yo soy músico. ¿Y cómo hace uno? Voy a contar una pequeña anécdota. Yo estudié en el colegio benedictino, que era la comunidad benedictina, que eran monjes, sacerdotes, padres catalanes, y tenían los cantos gregorianos. En el colegio nosotros íbamos a misa
y oíamos unos cantos gregorianos. Bellísimo, además, ¿no? Sí, pero allá pues nosotros peladitos no le poníamos atención pues a eso, ni nos parecía Claro. qué hermosura lo que están cantando. No, allá estábamos molestando, como pasa Claro. siempre. Y entonces me acuerdo que el hermano Jordi, que era el que dirigía la música ya, Muy catalán, además. Jordi, sí. entonces nos pasaron a hacernos examen y para hacernos la prueba. Entonces a uno le decían, diga A. Yo dije A, y me dijo, sálgase. Nunca tuve la oportunidad de cantar ni de llegar allá. Pero bueno, en ese contexto entonces tú, dos cosas. Aparte de la música, ¿estudiaste otras cosas? ¿Te gustaban otras materias? Otras cosas, que es una curiosidad que me da. Y la otra es, bueno, ¿cómo resulta siendo director de orquesta? Pues, ¿cómo vas ahí? Mira, yo creo que, como decíamos antes, este colegio tiene una cosa muy, muy bonita, una gran virtud, y es que está todo mezclado. Entonces, digamos así, yo, por ejemplo, me acuerdo de los horarios de los días. O sea, empezaban las clases, había un bloque de 3 horas y teníamos, yo qué sé, matemáticas, español y luego clase de violín. Descanso y después ensayo de orquesta, descanso, física y después otra vez ensayo de coro. Entonces está todo así. Y el martes era apreciación musical y bueno, en fin, todo mezclado. Entonces digamos que fue muy natural, yo lo diría muy orgánico. Pero me interesaba mucho el fútbol. Yo jugaba fútbol, era portero. No sé por qué, porque además no tengo gran estatura, no mido, según la cédula dice que mido 1,70 y es mentira. Yo creo que el día que me hicieron la medición yo me empeñé un poquito, no llego a los 1,70. Mi esposa se ríe porque ella, bueno, en fin, el caso es que jugaba yo de portero y me gustaba, me apasionaba mucho esto de estar ahí en la portería, de ser como en el mejor de los casos el salvador y en el peor de los casos el que le metían las goleadas. Sí. Pero me gustaba eso y creo que descubrí desde ahí, quizás lo veo hoy con una visión distinta, pero esa sensación de estar ahí atrás y ver como todo el campo, que eso yo creo que se parece un poco a lo que hace el director. De alguna manera siempre hay que estar como pues atento a todo lo que pasa. Y me gustaba mucho esa sensación, quizás inclusive esa tarea, por decirlo así, de estar viendo, y inclusive muchas veces era el capitán también del equipo, porque tenía esa posibilidad, desde atrás ver todo y decir, hey, por favor, bajen, más hacia la izquierda, el pase. Bueno, estas cosas que uno se las da pues de muy Mourinho, pues ahí, de muy entrenador. Pero me gustaba mucho el fútbol. Y hubo un momento, hablo de un momento de un par de meses, donde inclusive recuerdo un partido que fui a jugar creo que eran como las inferiores del Envigado, no sé qué, que me invitaron a que fuera allá a tapar y tapé medio tiempo. Y bueno, obviamente fue un desastre. Creo que no me hicieron imagínate, sino 2 goles. Pero fue un desastre porque además, claro, me dolían las manos porque yo estaba acostumbrado a jugar con mis compañeros del colegio que pues todos tocábamos violín, cantábamos, que teníamos un estado físico pues muy regular. Pero nos tratábamos con cariño, digamos. Los pelotazos no eran tan agresivos. Cuando llegué allí con esta gente yo le ponía la mano a la pelota y eso no me dolía. O sea, pero lo que quiero contarte es que llegó un momento inclusive que yo pensé que de pronto podía ser futbolista. Pero bueno, eso no... Gracias a Dios, fue, no. Sí, no hubiera sido, además, hubiera sido un desastre, pues, realmente. Y entonces, director de orquesta. Y la dirección de orquesta, yo creo que se combina con fantasía. Por un lado, o sea, yo en las clases estas que teníamos donde veíamos los directores, veíamos a Leonard Bernstein, que es tan famoso, Herbert von Karajan, famosísimo, y otros más, pues obviamente veíamos los videos de estos personajes dirigiendo, y yo empezaba siempre en la clase, y esta es la anécdota divertida del asunto, pero inspiradora, digamos, para mí. Yo empezaba pues a imitarlos sin saber, o sea, sin saber técnicamente qué hacía, sino hacer un poco los gestos. Karajan hacía, por ejemplo, muchos los gestos, movía los dedos y cerraba los ojos y tal. Bernstein hacía mucho así, bailaba y tal. Entonces yo empezaba a imitarlos en la clase, y de aquí lo divertido de esto es que llegó un momento, llegaba muchos momentos de que, claro, yo me volvía un poco como el payaso de la clase, porque claro, entonces todos mis compañeros de alguna manera empezaban más, era como pues a reírse, a mirarme y a hacer pues la chacota, pues, y la cosa. Entonces un momento el profesor, que era el profesor también de música de cámara, donde yo tocaba en una orquesta pequeñita, un ensamble pequeño, me dijo, Andrés, mira, estás muy cansón, o sea, si no puedo dar clase porque me saboteas la clase, empezás con tu... Entonces, mañana, como estás tan engomado con esto de la dirección, como decimos en Medellín, estás tan engomado, mañana vas a dirigir entonces el ensayo. Yo creo que él quería era como asustarme, como decir, bueno, ya me quedo callado, sí, perdón, pero ya me quedo, y ya como que... Y yo, listo, yo encantado porque yo ya conocía la obra, digamos, conocer desde lo que uno conoce a los 14 años, ¿cierto? Sí.
ya yo dije, bueno, listo. Y al día siguiente yo fui y yo me paré ahí con mis compañeros, hice el ensayo y les dije tal y esto. Me inventé, yo no me acuerdo qué dije, cualquier cosa, pero me inventé ahí, yo me disfracé de director de orquesta y dije, bueno, empecé. Y me gustó y creo que no lo hice ni tan mal. Y tanto es que el profesor me dijo, bueno, pues, ¿quieres seguir haciéndolo? Sigue en el resto del semestre, síguelo haciendo tú. E inclusive al final de ese semestre hicimos un concierto. Yo creo que yo dirigí era una obra muy cortita, hice concierto, no se me olvida además que fue en un concierto en un colegio de mujeres. Y en ese colegio estudiaba la que a mí me gustaba, que era vecina mía. Tenía una vergüenza. Pero bueno, fue el primer concierto que dirigí en un concierto que ahora no recuerdo el nombre, pero un colegio de mujeres, un concierto muy cortito en la Semana Cultural, yo qué sé. Estas cosas, pues que sí. Más tú vas a tocar Mozart y claro, una pequeña cosa de Mozart en un colegio, pues que nada que ver. Eso realmente éramos pues como mosco en leche, pues como extraterrestres. Sí, como extraterrestres. Pero bueno, igual fui, me divertí mucho. Y creo que ahí fue donde realmente empecé. Lo que pasa es que esto se conjuga con muchas cosas. Cuando estaba muy pequeñito, de esto sí me acuerdo un poco. Yo ponía en la sala de mi casa una grabación que tenía de la serenata nocturna de Mozart. Esto que lo conocemos todos, el tan, tan, tin, tan, tin, tan, 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 tin. Y entonces yo empezaba a dirigir esto y me imaginaba ahí la orquesta y empecé ya por eso es como esa combinación entre la fantasía y luego eso, ya tener las posibilidades de empezar a dirigir con las personas reales. Y aquí vamos. Y aquí vamos, sí. Un día que para mí lo importante era esa batuta, la batuta para mí, yo siempre digo, es como el superhéroe, la capa del superhéroe. Para mí el director pues se reconoce por una batuta, que ya después uno entiende que no es todo así. Pero bueno, y ya a los 13, 14 años, y la batuta, ¿y yo de dónde saco una batuta? Yo en esa época decía, en Medellín, ¿dónde consigo yo una batuta? No tenía ni idea. Y entonces se me ocurrió, es que la gente joven que mira, pues no conocerá de esto, de pronto por museo, pero pues nosotros entendemos, existían las antenas de los televisores. Ja. Entonces, claro, teníamos un televisorcito en la salida, pues en el cuarto. Yo vivía solo con mi mamá en esa época ya, y en el televisor de la casa que teníamos, pues tenía su antenita, un televisor rojo, no sé, un televisor rojo y con una antenita. Y yo dije, claro, esta va a ser mi batuta. Entonces cogí un destornillador, desmonté la antena. Claro, ya de ahí podemos imaginar lo que pasó con la imagen del televisor. Mi mamá no quedó muy contenta con esto, pero bueno. Y esa fue para mí el momento fantástico, porque yo metí yo yo sigo diciendo, algún día la tendré que patentar, porque claro, esa se podía volver así chiquitica. Sí, claro. Entonces yo me la metía al bolsillo, yo por todas partes iba con mi batuta. Entonces yo la sacaba y empezaba yo a dirigir. En clase yo hacía cualquier cosa, o por ahí en el descanso donde estuviera, yo podía dirigir todo. Yo dije, lo que se me ocurriera. Si estaba hablando a alguien, yo le dirigía o lo que se me fuera ocurriendo. Después, en la batuta tiene una cosa muy importante que es el manguito. Entonces uno la coge. Digo, pero ahora, ¿cómo le pongo yo un manguito a una antena? Entonces cogí un rollito de cinta pegante, transparente, y hice ahí con eso el manguito. Entonces yo estaba orgullosísimo. El compás, hablando de las materias que me gustaban, de las que nunca fui bueno en matemáticas, a diferencia de Mira cómo es la vida. Pero lo que me sirvió mucho en las matemáticas fue el estuchito del compás. No sé si el que era así larguito. Sí. Entonces, claro, el compás, yo no me acuerdo dónde dejé el compás, pero ese estuchito era perfecto para la batuta. Claro. Entonces, esa era mi antena y mi estuche. O sea, para mí las matemáticas fueron fundamentales para poder meter la batuta. Bueno, te lo vamos a perdonar, no importa, las matemáticas te sirvieron muchísimo para ser un director. De ahí saliste a estudiar música. Acá en Bogotá, viniste Correcto. A la Universidad Javeriana a estudiar acá. Así es. Ahí cuéntanos brevemente cómo fue ese paso por la Universidad Javeriana y después saltar a Viena. Así es. Sí, me vine de Medellín, vinimos varios inclusive, que veníamos de aquí del Diego Echavarría, del colegio. Vinimos aquí a Bogotá y aquí también empecé a dirigir, inclusive ya me dieron la oportunidad de dirigir unas cosas. Entonces estuve 2 años aquí, aprendí muchísimo, me encantó la ciudad, siendo una ciudad muy diferente a Medellín, por supuesto. Pero aprendí mucho, además de la vida, porque ya estaba solo. Vine a los 17 años, además, 17, y recién cumplido los 18. Pero digamos que en esa aspiración, ese sueño de salir, de ir a Europa, además Viena, que como sabemos, pues es como la capital de la música clásica, pues la historia y tal. Dije, bueno, pues tenemos que intentar. El maestro Alejandro Posada también estudió en Viena y otros grandes maestros de la historia. Entonces, bueno, dije, con un grupo de amigos y dijimos, no, tenemos que intentarlo. Entonces, la pregunta, no se me olvida, la pregunta era... Terminamos lo típico, y me acuerdo mucho de una frase de mi abuelita que ya falleció, pero me decía, no, mijito, mire, usted termine,
hasta que no termine, hasta que no tenga el diploma, usted no piense en otra cosa. Y esta frasecita, esta cosa de, no, ¿será que termino la carrera aquí y después me voy? Pero yo no sé por qué dijimos, no, nos tenemos que ir ya. Llevamos 2 años, ya habíamos hecho ya 4 semestres. Dijimos, no, vamos a irnos ya porque tenemos las ganas, tenemos ojalá las condiciones, digamos, también del conocimiento y esto. Y nos arriesgamos. Nos fuimos un grupo, éramos 4 o 5, entre ellos inclusive otros directores también, violinistas, pianistas, nos fuimos para Viena. Y ya llegamos allá en un marzo, con un frío, estaba nevando, tremendo. Pero fue muy bonito, esa fue la experiencia, seguía eso a lo que estábamos buscando, lo que yo estaba buscando además, llegar ahí, encontrar esa ciudad, esa historia, y ahí ya empezó, digamos, esa segunda etapa. ¿Y cómo llegas allá? Tú ya eres consciente de decir, bueno, yo tengo talento para esto. Uh-huh. O sea, no me voy a ir para Viena pues siendo un paquete. Correcto. Tengo talento. ¿Cómo llegan ustedes allá? ¿Quién les abre las puertas? ¿Dónde se presentan? ¿Cómo se financian? Un pequeño detalle. Claro, tienes razón. Digamos que, si me permite una cosita, porque es que esto del talento siempre es una cosa muy interesante, ¿no? Porque tener talento, sí, hay que tener talento, digamos, para todo. Y el talento, pues, puede ser lo que sea solo, para hacer reír, para dar una clase, para jugar todo. fútbol, para hacer para cualquier cosa, ¿cierto? Para cocinar, todo hay que tener un cierto talento, creo yo, ¿cierto? Sí. Pero el talento es solo una parte. Es una parte que, de alguna manera, pues es individual, pero puede ser al final una parte pequeña, ¿cierto? Y en esto siempre yo hago porque me lo aprendí de mi profesor en Viena, y él decía, mira, todos nos decía en la primera clase, todos ustedes tienen un cierto talento, si no, no estarían aquí, obviamente. Pero es muy diverso, y los talentos además son muy distintos. Unos son más extrovertidos, unos son más talentosos para analizar, en fin, muchos talentos. Pero digamos que la línea de lo que usted es esta, ¿cierto? Digamos que esta es la línea de lo que la persona es o va a llegar a ser. El talento, digamos, puede ser puede ser esto, lo que sea. Entonces, esta es tu línea hacia arriba. Lo único que te permite subir en esta línea, el talento no cambia. El talento ya, eso digamos, naces con él. Pero ese talento como tal es muy difícil de que crezca mucho. Lo único que crece es el conocimiento. Entonces, entre tú más sepas, tú vas creciendo más. Y él hacía siempre ese. Entonces, imagínense su talento. Ustedes vienen aquí a aprender. Entonces, entre más aprendan, y depende de ustedes, mejor les va a ir, más alto van a llegar. Pero es el conocimiento, es estudiar. Uh-huh. Entonces, esto lo digo es porque cuando nos fuimos, nosotros ya teníamos, y yo tenía mi conocimiento y mis cosas, pero yo tenía muchos nervios de si era suficiente o no. Fue suficiente, pero con mucho esfuerzo. Y sobre todo después de haber pasado ese examen de admisión, que era un examen difícil y tal, ahí empezaba realmente comenzó la parte más difícil, que es ya empezar a dar la talla, por decirlo así, en un medio tan competido, en un medio de un altísimo nivel, en una escuela, en una universidad como la Universidad de Música de Viena. Y bueno, pues ahí empezaba ya el reto realmente de aprender y de empezar a llenar, digamos, todo ese equipaje para que el talento no fuera lo único que te saca a flote, sino realmente saber lo que haces. Ahora veníamos conversando y me dijiste, yo no soy un genio. Uh-huh. Explica. Sí, eso es muy importante. Y sabes, porque me acuerdo una vez un artículo, alguien no sé qué por qué, estaba muy inspirado, será que le gustó mucho lo que le conté, lo tituló algo, los genios duermen de pie o algo así, queriendo decir pues que estamos trabajando todo el tiempo, es cierto, pero yo de genio no tengo nada. Yo creo que lo que yo entendí es que sí, talentos y estas cosas, pero es eso, es la dedicación, ¿cierto? Esa disciplina, el amor, la pasión. Eso. También, el amor por esto que hago. También la maestra Cecilia, yo siempre lo digo con mucha alegría y con mucho orgullo, me dijo una frase que no se me olvida. Estábamos bajando del colegio, en fin, y me dijo, Andrés, una cosa importantísima para ser músico y para ser director es que tienes que saber, aparte de talento, si tienes el estómago o no para esto. Y yo en ese momento quizás no le entendía especialmente qué me quería decir. Uh-huh. Estómago, pues yo tengo estómago como todo, ¿cierto? Pero ya después le he ido a entender y cada vez lo entiendo más. Y digamos que le pido prestado esa frase y se lo comparto a todas las personas, a la gente que me pregunta, a la gente joven, mis estudiantes. Perdón. Y es que el estómago, en el sentido de que las emociones siempre para mí, por lo menos, siempre llegan aquí, no tanto en el cerebro, en el corazón, es más en el estómago. Uno siempre, por eso las mariposas amarillas, todo está aquí, ¿cierto? Sí. Esa cosa que es muy emocional y está en el estómago. Y hay que tener un estómago muy resistente, sin hablar además de los viajes y los cambios de horarios y cuando los hoteles y eso, que también pues tiene que ver con, pero eso, en la parte emocional y saberlo llevar. Y yo creo que para mí eso ha sido muy importante porque
La genialidad no está, en el caso mío, no tiene nada que ver con como esto hay maestros, por ejemplo, que cogen una partitura y la abren y la miran y ya digamos que tienen memoria fotográfica, lo que sea, y ya más o menos la pueden dirigir, digamos, porque ya la tienen. Así, llegan, sí, la miran y pasan y dirigen. Y ya pueden dirigir porque ya la tienen memorizada, ya saben quién toca. Yo no, yo tengo que sentarme muchas horas a mirar, a marcar, a revisar, a tocar, a escuchar, a cantar, y así, y eso muchas veces. Y aunque haya dirigido la partitura muchas veces, por ejemplo, ahora que estoy aquí, ya estamos haciendo la Traviata, yo he dirigido la Traviata muchas veces. Sin embargo, yo en el vuelo que venía, de las 10 horas del vuelo, estuve mínimo 5 horas revisando la partitura. Otra vez, y cuando llegué otra vez, antes del ensayo otra vez, y esta noche vuelvo y la hago en el hotel, la reviso otra vez, mañana, y así. Porque solamente eso, porque somos como deportistas. Al fin y al cabo, el cerebro, pues es un músculo, sabemos, ¿cierto? Entonces, sí, hay que mantenerlo entrenado. Y eso combinado con que siempre quiero hacer las cosas pues lo mejor posible. A mí no me gusta equivocarme. Y no desde el punto de vista solo de la perfección, sino porque como estoy sirviendo, yo estoy al servicio de un maestro que fue el que compuso la partitura. Yo tengo que hacer lo mejor posible para que esa partitura brille, para que esa partitura se recree, se interprete de la mejor forma. Y para eso tengo que estar con el cerebro a punto, o sea, tengo que estar fit, como se dice, tengo que estar absolutamente, y eso solo se consigue con entrenamiento, con práctica, con dedicación. Entonces, digamos que es puro trabajo, básicamente, es puro trabajo. Así es. Andrés, tú tocas un instrumento en especial, el violín. Uh-huh. También eras parte del coro. Sí. Canta y dirige. ¿Qué condiciones se requieren para ser, pongámoslo así, un buen maestro, uh-huh, en el sentido de un buen director de orquesta? Esa es muy buena pregunta, y sabes, y te agradezco porque pues puedo contar algunas cosas, pero además me lo pregunto porque hace un par de años pues empecé a ser profesor también, entonces siempre me tengo que hacer esa pregunta, y tú lo compartes, ¿cierto? O sea, bueno, sí, uno puede decir, pero cuando ya uno lo está ejerciendo, ¿qué es lo que realmente les voy a contar para ayudarles? Exactamente. Para ayudarles realmente a que ojalá encuentre. Y aquí hay muchas cosas. Yo creo que desde el punto de vista, empiezo por para mí, las más, digamos, importantes ya a la hora de estar ahí, y lo hablábamos antes también, es intentar, y yo sé que tú lo compartes o tú lo expresas de igual forma, entiendo, ¿no? Es cuando estás al frente de un grupo, sea una orquesta, sea un coro, sea un solista, lo que sea, tienes que intentar sacar lo mejor de esa persona, de ese grupo, de ese ensamble. Y para eso hay que tener también una cierta inteligencia, ¿no? Y un feeling para saber qué es lo que tiene esa persona, saber cada uno, cuando tienes toda esa cantidad de personas en una orquesta, ¿cuánto es el número mayor de personas que has dirigido tú en la vida? Puedes tener, yo qué sé, hasta 200 personas ahí enfrente. Cuando tienes, por ejemplo, una sinfonía muy famosa de Gustav Mahler que se llama la Sinfonía de los 1000, porque él se imaginaba una orquesta de 200 músicos y tú necesitas 3 coros y coro de niños, 10 solistas. O sea, la idea es que fueran por lo menos 500 personas en el estadio. Nunca se hace así porque eso nadie lo puede pagar, y además necesitas un coliseo. Sí. Pero alguna vez la hice. Entonces, claro, y lo que dices, claro, tienes un montón de gente y cada uno pues tiene no solamente su propia personalidad, que es bonito, sino que además mínimamente o muy grande su manera personal de entender. Es que eso es como cuando tú lees un libro o miras una película, una serie, lo que sea. Todos la entendemos más o menos de la misma forma. El general, la idea, todos sabemos de qué se trata. Pero los colores, cada uno los recrea, que es la belleza del ser humano. Por eso, cuando hablamos de esa inteligencia artificial, digo, bellísimo, pero eso nunca nos va a reemplazar. Yo eso no sufro, porque alguna vez me dice, ¿usted cree que el director va a ser obsoleto, las orquestas se van a desaparecer? No, nunca en la vida. Por lo menos mientras que seamos seres humanos racionales, pensantes y emocionales, siempre va a ser. Entonces, bueno, perdona que me voy por otro lado, pero es que es eso, es porque en esa combinación de las emociones tienes que saber cada persona qué te ofrece. Y todos somos muy distintos. Entonces, claro, como director de orquesta o como profesor, me imagino, en un aula, tienes que intentar detectar rápidamente qué es lo que te está ofreciendo el conjunto y la individualidad. Esa combinación de cada uno y en conjunto, en masa e individual. Y empezar a manejar todas esas dinámicas, además, que no siempre son fáciles. Porque, claro, dependiendo de tantas cosas, del día, del clima, de yo qué sé, hay millones de variables que hacen esa parte de la profesión
bastante más difícil de lo que parece. Es decir, no es solamente pues pararse y bajar la mano y mover la batuta o la varita o el palito, como la gente le puede decir. Eso es fundamental, pero es también saber cómo expresar y cómo interactuar con la gente. Esa es una característica. ¿Qué más como para formar un director, una directora? Exacto, yo creo que está entender si realmente tiene uno, no solo el talento, que eso hay que saberlo, porque no hay nada más triste, y lo digo pues con respeto y con aprecio, pero no hay nada más triste que uno lo ve a veces, ver a una persona, digamos, luchando por ser director o directora, pero que uno dice, pero es que no le falta, sí, no le da, no tiene cualquiera de los diferentes talentos que hay que tener, o la mezcla de dos, pero no los tiene, y está ahí luchando y porque es su sueño y tal. Entonces yo creo que hay que tener un gran nivel de sensatez, que eso cuando uno está joven cuesta, pero lo más pronto posible es ser sensato si realmente uno si es eso lo que uno va a poder hacer bien. Primero. Segundo, en ese mismo número de sensatez, en ese grado de sensatez, entender que hay que estar dispuesto a tener una disciplina y una entrega tremenda. O sea, que uno lo podría llamar, si quieres, un poquito menos positivo, sacrificio. Hay que sacrificar muchas cosas, el tiempo, la familia. Yo esto lo cuento no por nada más allá de la realidad. Yo tengo muy pocos amigos con los que yo digo, bueno, vamos a tomarnos No, esto nunca pasa. No, y nunca pasa no porque no tuviera yo la posibilidad, sino porque en mi caso personal yo tengo que decidir, bueno, tengo una horita libre y digamos estoy fuera de mi casa, no estoy con mi familia, estoy fuera. ¿Me voy de paseo a tomarme una cerveza o a conversar? ¿O me quedo y aprovecho para seguir estudiando porque es que todavía sé que me falta en este pedacito? Yo creo que todavía tengo mucho por descubrir. Entonces yo tengo que tomar esa decisión, es muy personal. Habrá quien dice, no, yo ya me sé lo suficiente, yo con lo que sé ya puedo hacer el concierto. Pero yo, por ejemplo, yo no. Yo siempre digo, no, pero es que a mí me falta ahí. Y en el ensayo hice bien, pero yo no me sentí 100%. Entonces decido, esa horita, si me da el cuerpo, si todavía estoy despierto, hay veces me pasa que me duermo, inclusive la verdad, pero yo decido dedicarle ese pedazo. Entonces hay que entender que hay que dedicarle, es un estilo de vida, por decirlo así. Así es. Y ya digamos, técnicamente hablando, hay que tener un cierto, creo yo, pues una cierta destreza corporal también, porque el director al fin y al cabo, o la directora, pues está al frente. Aparte de la ópera, que estamos pues un poquito más escondidos en el foso, cuando hacemos conciertos sinfónicos, pues se nos ve, estamos ahí, estamos de espaldas, pues se nos ve la espalda, pero se nos ve, y los músicos que están al frente, pues nos ven, y yo creo que el saber mover las manos, el tener una postura que invite a tocar, que ayude, que sea parte, creo que también es importante. Y al final, pues tener una capacidad, digamos, artística de entender la partitura. Y por supuesto que esto es obvio, pero el talento musical, o sea, saber reconocer qué suena bien y qué suena mal, saber reconocer qué está afinado, qué está desafinado, bueno, en fin, pero pues esto digamos que es obvio, pero hace parte del todo. Andrés, una pregunta obvia, lugar común de las preguntas, pero la tengo que hacer, pues, en este sentido, y es, tú eres latinoamericano, colombiano, y eso, ¿qué significa en la forma como tú te relacionas con la música? ¿O es en Viena, con frío, nieve por todas partes, el auditorio más serio que puede encontrar uno en el planeta Tierra, todo el mundo juicioso, allá nadie le suena el celular, todo el mundo está callado, todo el mundo sabe las obras, cuando se sientan allá saben exactamente qué es lo que está pasando, y dice, se equivocó aquí el director en esto? Estoy haciendo una exageración, pero no estoy seguro que no estoy lejos, en Viena, que es esa capital, y se para este colombiano allá. ¿Eso qué significa? ¿Que tiene algo o es, mire, no se preocupe, esto no es por ser colombiano ni tener por la sangre aquí, nosotros somos del trópico, nada? A ver, explícanos un poco sobre eso. Yo creo que es una combinación, yo creo, de muchas cosas. Yo creo que el hecho mismo de ser colombiano no importa, o sea, no tiene que importar, sobre todo digamos desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de la orquesta o del que te está invitando, del solista, en fin. Eso no tiene por qué importar, porque lo importante al final es cómo ejerces tú, digamos, tu labor, cómo haces música, cómo, lo que hablábamos antes, cómo inspiras, cómo, en fin, cómo te mueves, cómo marcas, el conocimiento de tu cerebro, todo esto. O sea, ahí esto no tiene nacionalidad. O sea, esto no tiene nacionalidad.
Y eso es lo primero, pues cuando tú llegas a una orquesta, por ejemplo, por primera vez, pues sí, puede que sepan de dónde viene y tal, porque lo leen, en fin, el nombre quizás es impronunciable para un austriaco, pues, y me pasa hoy en día, o sea, Sí. todavía no saben pronunciar mi Orozco porque, pues, no funciona, ¿cierto? No, en la pronunciación alemana no funciona, se lee y no, bueno. Pero aparte de eso, digamos que la orquesta en un caso normal, ideal, que es la mayoría, ellos simplemente están ahí, te saludan y empiezas. Tú bajas la batuta. Un grupo de gente que tú nunca has visto en la vida, llegas allá, Tienes pum, que llegó el empezar a maestro. dirigir. Y entonces cuando tú empiezas a mostrar, digamos, tu música, a dar tus indicaciones, ya bien sea dirigiendo o cuando paras el ensayo y vas a hacer alguna indicación, es ahí donde se empieza a notar, bueno, esta persona qué nos ofrece. Y hasta ahí no importa de dónde viene la persona, lo importante es lo que la persona ofrece, lo que la Ok. persona hace con eso. Ahora, el otro lado ya lo que hace a esa persona, ¿cierto? Lo que me hace a mi director. Y ahí, por supuesto, evidentemente sí ya tiene que ver, pues, quién soy, dónde nací, cómo crecí, y lo que decía al comienzo, cómo me relaciono con la música. Entonces, por dar un ejemplo que puedo equivocarme, pero como en estos estereotipos, yo qué sé, el que viene de un conservatorio, por ejemplo, yo qué sé, en Rusia o así, o en esos conservatorios que son muy disciplinados, así que internados, que están ahí, que estudian 20 horas, puede que sean grandes maestros, pero digamos, en conocer la técnica, pero me preguntaría yo, en el caso mío por lo menos no funcionaría, porque me quedaría faltando mucha vida, me quedaría faltando el sol de las mañanas de Medellín, el frío, el salir a conversar, el salir a jugar un partido de fútbol, que todo lo que hice cuando estaba pequeño, cuando era joven, cuando era niño, comerme un helado de esta tienda famosa, de allí, de Mimos, bueno, en fin, todas estas cosas. Todo eso me hace a mí lo que soy como persona. Entonces, lo bonito y lo difícil también, pero lo bonito es cómo, y es un proceso complicado, es cómo lograr combinar estas dos cosas sin que una cosa atropelle la otra, ¿cierto? Es decir, que realmente logres encontrar, por decirlo así, tu personalidad y que logres ser tú mismo, aunque estás haciendo eso. Yo no estoy dirigiendo una cumbia, sino que estoy dirigiendo una sinfonía de Beethoven, que si vamos a eso, pues no está en mi sangre por cuna, ¿cierto? Sí. Sino que la he tenido que aprender. Lo que pasa es que, pues, tuve la suerte desde muy pequeño, pero sin embargo, pues, no es una cosa que me nazca, no nací escuchando sinfonías de Beethoven. Entonces, hay que aprender, pero uno puede aprender casi todo en la vida, creo yo. Estoy convencido de eso. Casi que todo lo puedes aprender. Hay cosas que no. Con educación todo se Y puede. como todo se puede cuando uno sabe, entonces lo que hay es que entender que hay que aprender. Entonces, lo primero que yo hice, por ejemplo, y lo cuento porque creo que fue bonito y lo agradezco, que se me ocurrió, que tuve, digamos, ese momento, llamémoslo así, de inspiración o lucidez, es que cuando yo pasé el examen en Viena, ese primer verano, el examen es en junio casi siempre, y los cursos comienzan en octubre. Entonces quedaban 3 meses libres y yo pues no tenía los recursos económicos para volver a estar aquí otra vez en ese verano, entonces me quedé en Viena. Entonces en Viena en esa época casi no pasa nada, no hay conciertos, nada, porque hace mucho caro. Entonces, pero lo que sí estaba abierta son las bibliotecas públicas. Y algún compañero me comentó, mira, que hay una biblioteca pública que tiene un departamento como de música, donde puedes ir y hay no solo partituras, sino grabaciones. En esa época todavía pues muchos CDs, y me fui para allá. Entonces yo descubrí, para mí eso era como descubrir, yo qué se va a decir una tontería, es como ir a Disneylandia, pues yo nunca he ido, sí. Pero era como, no, yo vi porque estaba lleno de partituras que además yo las podía coger, inclusive me las podía llevar para la casa, me las prestaban, pero yo me sentaba ahí en un pequeño cubículo y cogía las partituras y ponía, y había unas consolas ahí con unos audífonos, y me sentaba yo ahí desde las 10 de la mañana que abrían la biblioteca hasta las 6 que la cerraban. Yo me llevaba un sanduchito y me lo comía ahí escondidito, rapidito, porque no se podía comer, pero ahí cuando me daba mucha hambre lo comía. Y me sentaba, y lo que hice, por ejemplo, en ese verano, muchos días, fue todo lo que yo sabía que no sabía, que era mucho. Yo conocía muy poco repertorio. Por ejemplo, yo conocía que Schubert, compositor que más o menos uno conoce, yo conocía quizás 1 o 2 cositas de Schubert, pero yo no sabía que tenía muchas sinfonías, que tenía óperas, que tenía... Entonces yo dije, bueno, yo tengo que, antes de empezar en la universidad, voy a aprovechar este tiempo pues para aprender. Entonces lo que hice fue allá, como se dice, como ratoncito de biblioteca, yo me iba allá a escuchar, a mirar las verdades, y a ver si iba aprendiendo como a desatrasarme, ya, yo lo llamaba así como desatrasarme todo lo que no había podido aprender antes. Y eso ha sido muy importante para mí hoy en día lo veo y lo sigo haciendo. Cada vez que puedo, pues estoy explorando. Voy a hacer un resumen y voy a decir una cosa muy sencilla, pero yo estoy oyendo a Andrés y en el fondo esto es lo mismo que uno oye de esas personas que se han destacado
en algunos campos del arte, de la cultura, de la ciencia, la pasión, la convicción, esa obsesión por aprender, esa disciplina, ese gusto. No significaba un problema para ti estar de 10 de la mañana a 6 de la tarde sentado ahí sin pararse, oyendo esto todos los días de la vida durante un verano donde no estaba llorando porque no estaba en Colombia o en Medellín, sino que estaba apasionado. Y eso marca la diferencia en muchos casos. Talento, como acabas de decir, tenemos diferentes talentos, pero este aspecto que estás describiendo de esa forma tan linda es lo que marca la diferencia y que nos hace diferentes y que por supuesto te tiene a ti en el lugar que estás. Y quiero seguir preguntando ahí. Entonces, empiezas a dirigir. La competencia es tremenda. Sí. Voy a hacer una analogía con mi situación personal. Matemáticas. Yo estaba al lado de gente brillante, pero así pues unos genios extraordinarios. Me imagino, claro. Y yo no soy un genio, pero yo he tenido mi talento y además tenía el amor por lo que estaba haciendo, esa belleza. Yo sentía que era lo más hermoso que podía ocurrir en el planeta Tierra, estudiar un artículo de un profesor que además fue mi director de tesis y ver las diferencias, porque usted empieza a estar con ese mundo y quienes van avanzando, de acuerdo a lo que decía tu profesor. ¿Cómo fue ese recorrido? Con un montón de gente con talento y cómo se va cerrando el grupo, unos quedan por acá, uno brillante, pero no pudo enfrentar. Cuenta un poco bien, sí. esa ruta. Sí, y yo creo que aquí voy a combinar con lo que estábamos hablando antes de lo del colombiano, y yo creo que ahí sí puede aparecer esa parte. ¿Por qué? Porque entonces, para marcar esas diferencias, sí, ya hablamos de estudiar, de la disciplina, digamos, partamos de la base que todos llegamos por ejemplo, a la clase de dirección de orquesta, que teníamos la orquesta al frente para dirigir, para ir aprendiendo. Todos, digamos que todos estudiamos la partitura, todos la sabemos, unos inclusive más, en fin, bien. ¿Qué viene aquí? Entonces, saber mover las manos, pero viene la parte de cómo me relaciono con los que están al frente y cómo expreso mis ideas musicales. Y aquí sí viene una parte que yo le voy a agradecer toda mi vida a mi origen, y también mi origen no solo, digamos, como tierra, sino con esas personas que mencioné al comienzo, la maestra Cecilia, etcétera, porque yo siempre entendí la música como una expresión de mucha alegría, y donde lo que hay que hacer es buscar lo que el compositor quiere, que todos lo buscamos, pero poniéndole mucha humanidad, poniéndole el alma, poniéndole el corazón, como cuando hace un buen partido a la selección, ¿cierto? Sí. Es lo mismo, que uno dice, la diferencia está ahí, cuando están, aunque esté desordenado el partido, pero que están ahí, que la están luchando, que uno lo nota, y el resultado es que se consigue, que se llega a la final, ¿cierto? Pero es porque están ahí entregados, adicional a muchas otras cosas. Entonces yo me acuerdo en los ensayos pasaba eso, que independientemente de eso, yo me permitía, al principio menos, pero iba aprendiendo, poco a poco me permitía darme un poquito de espacio a ser más, a explorar, a ser más creativo, a ser un poquito más arriesgado. Y yo creo que eso sí tiene mucho que ver con mi origen. Estoy seguro. ¿Cierto? Entonces, claro, en ese arriesgarse, ¿qué pasaba? Que de repente yo no hacía, digamos, el esquema tradicional, y no estoy hablando de cosas así demasiado extravagantes, pero por decir algún ejemplo muy sencillo, se estaba trabajando un pedacito en una obra que había que tocar 2 notas, plum, plum, ¿cierto? Un ejemplo muy sencillo, para hacerlo muy didáctico. Y esas 2 notas había que definir si se tocaban las 2 notas largas o cortas, si se hacían tin, sin o pam, pam. Que eso en la música cambia, es como en puntuación. Es como voy a hacer una frase así. Bueno, digamos que la partitura te marcaba las notas cortas, pero el corto tiene muchísimos niveles. Puede ser muy corto, medianamente corto, no tan corto, y todo sigue siendo corto. Entonces, claro, es decisión de uno como intérprete, como director, como músico, decidir qué tan corto es. Entonces, nos pasábamos todos los estudiantes. Entonces, muchos colegas, por ejemplo, pasaban y decían, bueno, sí, esta nota corta. Bien, entonces la orquesta tocaba corta. Ah, sí, muy bien, gracias. Y listo, seguía. El otro, sí, esta nota no tan corta. Vale, perfecto. Entonces, cuando yo pasaba, yo decía, bueno, sí, tengo que decir que es corta, pero pues, quizás si le pongo algo diferente, es corta, pero imaginémonos que es corta como si estuviéramos sintiendo esto o aquello. Entonces, de repente esa nota ya no solamente es más corta, más larga, sino que tiene como una vida. Esa notita que es un puntito negrito, sí, de repente hace como... Entonces ya, mira, para hacerlo, él no es corto del po, sino que es... ¿Ves? Y suena muy distinto. O sea, hacer pu o hacer pu. Y si uno cierra los ojos y escucha,
técnicamente, digamos, físicamente hablando, es la misma nota, dura igual. Quizás todo es igual, pero la intención es distinta. Entonces, cuando uno empieza a buscar, a buscar la fantasía, y se lo permite, poco a poco, uno va descubriendo su personalidad y empieza a marcar la diferencia. Y eso es lo que se llama interpretar. Y entonces, entonces empiezas a buscar eso que es lo más difícil, de las cosas más difíciles, después de que pase, digamos, todo, entrar, ahora ¿cómo interpreto? ¿Cierto? Yo digo, es como si yo tengo que hacer una película o voy a dirigir una obra de teatro, por dar un ejemplo, o inclusive interpretar un partido. ¿Cómo voy a ubicar a los futbolistas? E intentar leer el partido antes de. Y eso es interpretar, o sea, saber durante el partido cómo voy a interpretar la situación. Y eso en la partitura es muy complejo, porque tú tienes un montón de notitas ahí que si las pones a tocar, eso suena solo. O sea, si todos tocamos lo que está ahí, suena. Pero hay algo detrás de cada nota, hay algo detrás de esta frase, como un libro. Yo lo puedo leer, un computador te lo puede leer, pero cuando una persona te lo lee con voz y le pone puntuación, le pone color, suena distinto. Y eso es interpretar. Pero eso es un mundo, es todo un universo totalmente diferente. Y yo no sé si eso en las matemáticas pueda, porque es una ciencia muy exacta, ¿cierto? La matemática es una ciencia exacta. Y la música, yo no sé si llega a ser una ciencia, pero definitivamente no está basado solo en la exactitud, sino en la noción. Aquí está la partitura para todo el mundo, tenga. Exacto. Y es la misma aquí, o en otra parte, en Japón, en la China, o en el Amazonas, es la misma partitura. Algo conversábamos, pero me gustaría que nos explicaras. La misma partitura, tú dirigiendo y diriges la misma obra 300 veces y cada vez para ti es como si fuera la primera vez. Sí, no. ¿Cómo va el comentario? ¿Cómo es el conocimiento acumulado para cada nueva oportunidad? Exacto, sí, no. O sea, sí, porque la sensación, sobre todo, no solo para mí, sino para el grupo de músicos y sobre todo para la audiencia. Y en el caso ideal debe ser esa. O sea, debe ser como que vienen a descubrir o redescubrir la obra, el sonido. Y por eso es que la interpretación es tan importante. Porque si vas y escuchas una sinfonía que de repente tú como oyente vas a escuchar un concierto y dices, voy a escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven, si ya yo me la conozco. Pero tú vas ahí, tú estás esperando que esta versión, esa interpretación, esa oportunidad de escucharla, que es nueva porque está ocurriendo en ese momento, pues te genere una sensación, ojalá, diferente. O te recuerde algo, pero que sea un momento único. Ese es el ideal, por lo menos. Cuando eso no pasa, es que el concierto fue muy malo. Eso es que apartamos de ahí. O sea, cuando uno va a un concierto, y eso es culpa de todos, empezando por mí, o sea, por el director y si no logramos que el que está al otro lado, sobre todo aquellas personas que están interesadas, que llegan con interés, que quieren disfrutar del concierto, y se nos aburren, y eso lo notas, por ejemplo, entre los movimientos, que hay un momentito de espacio, que empieza, uy, eso es horrible, porque no estamos conectados, hay mucho ruido, pero cuando logras eso, estás interpretando, y aunque la partitura la hayas escuchado o tocado 1000 veces, entonces, en ese sentido, hay que buscar como esa sensación de que sea una versión nueva cada noche. Por otro lado, claro, cuando uno va conociendo una partitura, es como cuando uno estudia, yo qué sé, un tratado. Entre más lo repitas y lo estudies, pues más lo entiendes y más profundizas. Lo que pasa es que, como siempre, entre más profundizas, pues más te das cuenta de lo que te falta por seguir profundizando. Pero esa es la belleza, porque eso nos da la posibilidad de que esto es inacabable. O sea, yo puedo ser director esta vida y otras 2 más o 3, porque nunca voy a alcanzar, afortunadamente, realmente a descubrir el fondo de la partitura, porque es infinito. Tengo 1.000.000 de preguntas, hombre. Pero bueno, voy a hacer la siguiente. Tú vas a dirigir la misma obra en Viena y después en Houston y llegas a Colombia, a Bogotá, a la Orquesta Sinfónica de Colombia. Y es la misma, es exactamente la misma. ¿Cómo es la relación con esas personas que están allá? Tú no escoges la orquesta, allá está, señor director, aquí llegó, aquí los tiene. ¿Cómo es esa experiencia de pasar del uno para el otro? Ahora dijiste que lo primero que es, allá están sentados, usted entra, no importa cómo se llame, arranque a ver qué es lo que tiene. Cuenta un poco acerca de esa experiencia, porque además tiene un horario y una programación impresionante por todo el mundo, de lado a lado, países, de todo tipo de culturas. Una pequeña reflexión. Mira que al final mencionas una palabra muy bonita, muy importante, es cultura.
del punto de vista del punto de vista social, digamos, de cuál es la cultura social, digamos, sociocultural de cada orquesta, que está ligada a su país, que está ligada a su conformación, es decir, de dónde vienen sus integrantes, y está ligada a una cosa que nosotros en la música utilizamos mucho, que es la tradición. Entonces, por ejemplo, hay orquestas, una orquesta, digamos, por decir la Filarmónica de Viena, tiene una tradición, pues, milenaria casi, digamos, ¿cierto?, de muchísimos años. Esa es una orquesta, para dar un ejemplo, grandes compositores como Mahler, como Bruckner, como Brahms, estuvieron al frente de esa orquesta, por decir, obviamente no los mismos músicos, porque pues hace mucho, pero como institución, hay partituras. Tú vas a la biblioteca de la Filarmónica de Viena y tú encuentras partituras firmadas o con marcaciones hechas por el mismo Brahms, o sea, por el compositor, el que compuso la obra, así, o sea, a puño, ¿me entiendes? O sea, eso tiene una cosa, es muy emocionante, inclusive, aunque es un poco museo, es una belleza. Entonces, con esto aquí quiero llegar, es que una orquesta como la Filarmónica de Viena te ofrece una música que está muy ligada a su tradición. Es decir, cómo la han tocado siempre, cómo la han interpretado desde el que la compuso hasta y tal. Entonces, tienes una manera de interpretar, como decíamos antes, cada nota propia. Y eso, si vas, por ejemplo, para hacer un extremo, si vas a Japón, encuentras una orquesta con la misma partitura, lo que decías, que te la van a tocar, te la van a reproducir tal cual. Pero la tradición, por supuesto, una orquesta japonesa, ellos no tienen. Allí no ha pasado Brahms, y los músicos, no es su música, digamos, original. Han tenido casi todos, en algún momento, tenido que ir a estudiar a Europa, a Viena, a aprender. Entonces, te reproducen la partitura de una manera muy distinta. Y si vienes a Colombia, sería lo mismo, ¿cierto? Aquí la gente, pues, ¿cuándo pasó Brahms por aquí? Pues ni siquiera existía Colombia en esa época como tal, sí, ¿cierto? Entonces, pero la belleza, ¿dónde está? La belleza es que eso no hace que una versión o una interpretación sea más valiosa que la otra. Okay. Y aquí está el punto que, en mi manera de entender, que es fundamental. Y por eso, yo, siendo colombiano, tengo la posibilidad de estar en cualquier parte del mundo dirigiendo. Porque lo que importa es mi versión, o sea, mi interpretación, pero lo que decíamos antes, cómo saco lo mejor de cada uno. Y aquí es donde está la parte más bella cultural. Como cada orquesta te ofrece una manera de hablar diferente, porque eso es, como hacemos música, es hablar, es un lenguaje. Entonces, como ellos están hablando, y aquí donde, otra vez, en los talentos del director, yo tengo que abrir las orejas y escuchar, bien, yo tengo mis ideas, pero ¿qué me ofrece a mí esta orquesta? ¿Cómo frasea? ¿Cómo hace la puntuación? ¿Se comen las heces al hablar o no? Por decir algo. Sí, sí. Entonces, claro, dependiendo cómo frasee, entonces les voy a pedir más heces o menos heces. Porque puede ser que en una parte hablen muy pronunciado, muy chac, 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 y la música suena así, pum, 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 pum. Y puede que me guste, puede que no. Entonces tengo que manejar eso. En otro lado puede ser mucho más dulce, más cantadito. Entonces puede que funcione. Entonces eso va creando no solamente una química muy particular, muy bella, sino que eso me permite a mí, y esa es la parte bonita, interpretar, leer esa partitura de una manera particular, única, en ese momento y en ese contexto. Y eso hace que la música, como todos sabemos, sea un arte que se disfruta en su máxima expresión en el momento. Aunque tengamos grabación, pero solamente cuando estás ahí viendo, escuchando el momento del concierto en vivo, en donde realmente puedes disfrutar a plenitud el arte de hacer un concierto, de la música. Andrés, antes de un concierto, ¿qué sientes tú? ¿Cómo es esos momentos antes de pararse allá que siempre los reciben con un aplauso cuando todo el mundo está sentado, todo el auditorio está lleno, está lleno todo ese espacio, y aquí viene este señor caminando para pararse allá en la mitad y saludar? Digamos que hay un par de cosas que son siempre para mí como muy normales. Empieza inclusive antes del concierto, siempre en la tarde, digamos, si el concierto pues tengo que descansar, hacer una siesta larga, una horita o algo así. Luego siempre intento, y casi siempre lo consigo, pues depende casi siempre de mí, pero tener el espacio para revisar todo el programa. O sea, yo siempre hago como una pasada, digamos, de todo el concierto en mi casa o en el hotel, en fin, en mi mente, todo, casi que inclusive físicamente algunas veces lo dirijo para estar súper bien. O sea, creo que dije antes, es como es una cosa física, y ya después de ahí me voy para el auditorio. El auditorio ya es una cosa más técnica, ¿verdad? Pero en el momento antes de salir, claro, yo si lo revisé todo bien en casa, estoy más seguro, estoy más tranquilo, entonces salgo confiado. Hay veces que no, y ya depende también de otras, sí, de qué obra es. Hay obras que son más difíciles, hay unas obras que son muy difíciles de dirigir, entonces estás más nervioso.
depende de mucho de cómo fue el proceso de ensayo, si te entendiste bien con la orquesta o no, si tuviste suficiente tiempo o no, si la orquesta está segura o no, si la orquesta depende mucho de ti o no, porque todo esto parte de orquestas que tocan solas, por ejemplo, de alguna manera que tú sabes que casi que aunque tú te relajes un poquito, la orquesta va a tocar maravilloso. Inclusive a veces casi que es mejor que te relajes para no molestarles, digamos. Hay otras orquestas que necesitan cada entrada. Entonces todo eso depende y dependiendo de eso, pues entras un poquito más tranquilo, menos tranquilo. Lo que sí es que todo eso es antes de cuando hay un momento que es como, por decirlo así, como pasar una dimensión, que eso es pues muy de imaginación, ¿cierto? Pero es como que cuando pasas la puerta y tú pasas la puerta y empiezas a caminar dentro, además porque nosotros casi siempre entramos dentro de la orquesta, es una cosa muy bella, entramos dentro de la orquesta y empieza el aplauso como de saludo, de bienvenida, casi siempre la orquesta se pone de pie. En ese momento en que pasas ahí, para mí ya estoy en función de festejar, llamémoslo así, de festejar la música. Eso suena como muy romántico, pero es así, ya venimos a hacer un gran momento, a disfrutar de este momento. Ya digamos, en los nervios, ya yo no me acuerdo de eso, yo simplemente salgo a hacer la música y en ese momento ya estoy ahí. Yo no sé si transportado, no sé cómo se quiera decir, pero estoy simplemente en el elemento, en la zona, como se dice hoy en día, estoy ahí metido, siempre muy atento. Digamos que no trato aunque esté entregado y muy emocionado, no dejarme pues como perder, porque tampoco se trata de eso, pero sí estoy ahí, 100% hasta el final. Ya cuando se acabe ya es otro via crucis, se diría. Ya eso es otra cosa distinta, porque ya viene la autocrítica, eso es otra cosa distinta, eso se sufre diferente. Pero el concierto como tal es un momento de entregarlo todo. Una recomendación o una sugerencia. Yo, en esta madrugada que me desvelé y que estuve viendo, muy bonito, y ustedes lo pueden buscar en YouTube, hay una serie de videos de Andrés trabajando con la orquesta, con los ensayos, lo que uno no ve. Uno llega allá y todo de acuerdo a su conocimiento de la música, pues entenderá de acuerdo a eso. Yo particularmente simplemente dejo que me embriague y no pretendo ser ningún conocedor especial, sino disfrutar. Correcto. Así me gusta a mí. Pero verlos ensayar. Cuando tú le dices a una persona, repítame acá, esta nota acá, que uno dice, y cómo van armando, cómo se ensaya, cómo se trabaja, cómo aparecen cada una de las personas, es una experiencia muy linda. Es el maestro trabajando con todo este grupo, todos de talento allá. Allá no hay ninguno malo sentado, pues, para tocar su instrumento o cantar lo que le corresponda cantar. Yo les recomiendo que peguen una mirada a eso. Es una experiencia única verlo así, y seguro, pues, que yo quedé muy contento de ver qué era lo que pasaba, para después ver pues toda la majestuosidad que se tiene cuando están en ese escenario. Yo he estado leyendo y hay 3 palabras con las que te definen a ti, o que te caracterizan. Muy bien. Que son energía, elegancia y espíritu. Eso lo leí por ahí. Muy bien. Sí. La elegancia, eso, digamos que eso no lo puedo decir, eso lo tienen que decir los que me ven. La energía y el espíritu, pues, me siento supremamente identificado. Las 3 es. Y eso es lo que expresa Andrés aquí cuando estamos conversando, y eso es lo que me hacen las personas de los diferentes niveles en todas las condiciones humanas, esas personas que tienen esa pasión, esa convicción, ese amor, porque es que es un amor muy profundo por la música, es la vida, la música es la vida, y eso así lo has definido. Pero fíjense ustedes esas 3 palabras: elegancia, energía. Aquí hemos visto la energía, aquí hemos visto el espíritu. Eso se tiene. Y ya después se entrega a todas esas personas que están al lado tuyo cuando estás en un concierto. Tú tienes algunas personas, directores, directoras, que tú digas, este director yo lo veía o la veía y sentía lo más emocionante de la vida. Mira, eso es muy buen punto, porque pues eso va cambiando un poquito, como todo, vamos evolucionando. Pero desde pequeño, como decía, cuando estaba aquí, inclusive con la maestra Cecilia, sentía sobre todo como esa alegría de hacer música, y eso me marcó. Cuando pude tocar también, no solo ver al maestro Alejandro, sino tocar también con él, él traía otro nivel, digamos, un nivel ya también de más europeo, es decir, con un gran conocimiento, además un gesto, digamos, una manera de dirigir que era para mí muy inspirador, y lo recuerdo
Y luego ya cuando llegué a Europa, lo primero que hice, las primeras cosas, tuve también, digamos, la suerte de empezar a cantar en un coro. En un coro que es un coro, pues, digamos, no profesional, de amateur, pero que canta en esta gran sala muy famosa de Viena. Y es el coro, digamos, residente de esta sala, así que canta con todas las orquestas más grandes del mundo, empezando por Filarmónica y muchas más de Viena y el mundo. Y empecé a cantar en ese coro pues, a los meses de llegar a Viena. Y entonces tuve la suerte de estar, digamos, del otro lado, viendo grandes maestros y sintiendo lo que pasa, desde los ensayos hasta los conciertos, y aprendiendo además. Y ahí, pues, no vale la pena, digamos, mencionar muchos nombres, porque quizás son nombres que no son de todo muy conocidos aquí, pero lo importante es ver, o mencionar que viendo ahí, yo me sentía siempre inspirado de dos cosas, de las cosas maravillosas y también, que siempre lo digo, de las cosas que quizás no eran tan buenas, que también pasa, ¿cierto? Hay videos que uno decía, bueno, no me conectó, entonces, pero entender por qué. Entonces eso, digamos, quizás no sea inspiración la palabra correcta, pero sí aprender, que eso también es importante, aprender, digamos, de lo que no se hace bien, de lo que no funciona bien. Y eso también me ha llevado muchísimas lecciones muy importantes. Y otra cosa que hacía yo siempre en Viena, y la sigo haciendo cuando puedo, es ir a ver los ensayos. Pues yo me sentaba y entraba, inclusive alguna vez ahí tengo otras anécdotas donde me sacaron una vez de un auditorio, me dijo, usted no puede entrar al ensayo, y me regañaron y casi que me multan pues por haberme metido de colado en un ensayo. Pero en fin, pero igual yo quería aprender y ver las grandes orquestas, cómo ensayaban o ensayan esos grandes maestros. Cómo, lo mismo que hablamos de cómo se relacionan, cómo transmiten sus ideas, porque es que al final lo que nosotros hacemos, y quería mencionar eso si me permites, es que claro, hay una cosa muy interesante, es que nosotros somos los únicos, el director o la directora, somos los únicos que no producimos sonido, digamos, por lo menos un sonido que aporte al concierto. Hacemos ruido, de repente respiramos, o inclusive a veces vamos medio cantando, pero nosotros no somos el único, digamos, instrumento, si se puede llamar así, que no suena. Okay. Que es muy particular, ¿no? Sí. Porque todos suenan, y digamos que gracias al trabajo en conjunto, gracias a lo que de repente nosotros indiquemos, etcétera, etcétera, pero nosotros somos al final los únicos que no estamos tocando ningún instrumento. Y eso es muy particular. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Que con mayor razón, lo importante, y aquí para contar otra cosa, a mí lo que más, por ejemplo, me pone nervioso, lo que más me desgasta emocionalmente son los ensayos. Porque el proceso de ensayo es lo más complejo. No solo porque es la parte de interactuar, la parte social y todo eso, sino que de eso depende el resultado. Es lo más difícil. Y yo me acuerdo, mi mamá, por ejemplo, lo dice mucho, que a ella le encanta sobre todo ir a ver los ensayos cuando puede. Lo que estoy diciendo yo, cuando vi yo no he tenido la oportunidad, alguna vez tuve la oportunidad en Medellín de ver con la red de bandas musicales, algunos chicos ensayando, pero viendo esos videos dije, esto es maravilloso. Sí, además porque aquí pasa una cosa muy bella. Además, cuando todo está funcionando bien, y eso de verdad que siempre es muy relativo, pero cuando uno lo consigue, que se intenta y muchas veces funciona, pasa una cosa muy bella, y es que lo hacemos juntos. O sea, al final no es que, porque eso hay que entender, o sea, es que yo no es como yo qué sé, como una persona que lidera en cualquier aspecto, solo funciona si estamos juntos. Y la persona sola no puede hacer. Dice, si uno no escucha a los otros, no puede ser un buen director. Sí. Entonces yo tengo que escuchar no solo lo que produce, sino juntos. Y entonces motivar. Entonces cuando se genera ese momento es bellísimo, porque empezamos todos a crear, inclusive por ahí alguno opina. Y cuando hablo opinar, no tiene que ser ni siquiera opinar hablando, sino opinando musicalmente, porque empieza a sentir como que, bueno, este Andrés me está dando la posibilidad. Es que basta con que a veces yo haga un poquito así un gesto, y de repente el clarinete siente que, me está invitando a que yo ofrezca mi idea musical, sin yo decirle nada, simplemente con el gesto, con una invitación, con una mirada. Y eso me llamó mucho la atención, porque cuando tú estás dirigiendo, se siente todo el cuerpo con una energía impresionante, y los gestos, las cejas, los ojos, las manos, todo está hablándole a ese grupo de personas, muy impresionante. Mientras que también he visto unos directores que no se les mueve una pestaña. Sí, que exacto, básicamente no mueven. Sí, solo así un poquito las manos. Un poquitico las manos. Sí, digamos que eso pues eso es, digamos, muy personal y de estilo, de técnica, ¿cierto? No se juzga ni se critica, sino que pues se ven las diferencias, sí, ¿cierto? Que eso está ahí, en eso siempre se aprende. Pero como yo lo entiendo así, como lo vivo así, lo que me pasa aquí, que lo comentábamos un poco brevemente viniendo para acá en el carro, que eso, por ejemplo, en muchas orquestas le gusta. Puede haber orquestas que le molesta.
Hay orquestas que, por ejemplo, dicen, no, este es como muy hiperactivo, como que tiene mucha energía, como que es muy feliz. Que pues yo no entiendo, nunca entenderé qué significa que alguien sea muy feliz. O por ejemplo, algo que una vez me dije... ¡Qué horror! Es que es muy feliz. Es muy feliz. O es como, está como demasiado buen genio siempre. O inclusive una vez me dijeron, que yo lo entendí, en ese momento porque estaba todavía muy joven, pero hoy en día lo entiendo como un bellísimo cumplido, como un piropo. Mira, eres gran director, pero eres muy amable para nosotros. Nosotros necesitamos a alguien un poco más agresivo, más rudo. Y dije, pues gracias por decírmelo, porque definitivamente yo no soy esa persona. Entonces, maravilloso que nosotros no... Y no pasa nada, porque eso es como entre las personas, ¿cierto? Hay química y yo no tengo que gustarle a todo el mundo. Pero en ese sentido, sí, o sea, soy muy expresivo y estoy entregándolo todo. A veces más, otras veces dependiendo pues, de cómo esté. A veces me duele más la espalda, estoy más cansado, entonces pues tengo que cuidarme un poquito. Pero como lo vivo, o intento por lo menos vivirlo al 100 ese momento, porque me alegra, porque me gusta, no me queda otra opción que cantar, respirar, mover. Y muchas veces me dicen, no, pero es que el concierto, pero es que es un deleite verlo a usted dirigir, porque es como ver un bailarín y no sé qué. Y digamos que me alegra el cumplido, pero hay veces que me siento un poco, casi un poco inseguro, lo confieso, porque digo, ¿será que estoy ya sobreactuando, estoy exagerando? Aunque yo no lo hago con esa intención, yo lo hago realmente natural. Voy a contar una anécdota en ese mismo espíritu como matemático. Y aquí poco a poco en todo este video podcast, pues vamos creciendo, vamos conociéndonos, ya son varios episodios. Yo una vez estaba en Alemania, en un sitio muy especial de Alemania, como matemático, e iba a exponer mi trabajo matemático. Bueno, expuse allá en Alemania, en un sitio en la Selva Negra, lleno de nieve, todos concentrados allá con todo ese mundo de gente muy brillante, es un montón de personas. Y yo expuse con toda la alegría, con todo el gusto, siempre he tenido esa alegría de exponer y siempre en la vida, en donde esté. Y se me acerca un chino. Estoy hablando de hace ya una buena cantidad de tiempo con muchas dificultades para el inglés. Los chinos apenas están hablando inglés y ya son otras generaciones. Entonces me dice que le gustó mucho mi presentación y yo, pues bueno, muchas gracias, estaba muy orgulloso de mis resultados. Y me dice, y lo que más me gustó era cómo movía usted las manos. Porque yo estaba en el tablero y yo explicaba aquí, señalaba para acá, me limpiaba en esa época tiza, me decía, pero la manera como usted cómo decía, cómo señalaba, iba para un lado, me decía, parece un director de una orquesta. Yo me acabo de acordar en este momento. Qué bonito. Que pues, por supuesto, era mi expresión natural. Yo soy de acá. O sea, nosotros nos expresamos y hacemos las cosas de una manera que tiene sentido. Entonces, me acuerdo, en este instante me vino a la memoria esa expresión. Andrés, para despedirnos, las preguntas, las habituales. Una pieza que tú digas, la misma tontería, pero no digo tontería porque no es tontería. Me voy para tal parte y me voy a llevar una, o me voy a llevar dos, o me voy a llevar tres, pero yo me llevaría estas. ¿Cuáles te llevarías tú? Es prácticamente imposible. Sí, yo realmente sé. Es prácticamente imposible. Es muy difícil, es muy difícil. Pero digamos que, pues si realmente tuviera, seguramente cogería, por ejemplo, la Segunda Sinfonía de Mahler, que es una obra, bueno, espectacular. Ahora no voy a llegar a casa a ver, intentaría, a oírla. Siendo colombiano y echando un poquito del cuento, intentaría poderme llevar más de una. Sería lo primero que haría. Sí, déjeme llevar más. Déjeme llevar por lo menos 4 o 5. Sí, a ver. Entonces pondría una sinfonía de Beethoven, no sé cuál, pero una sinfonía de Beethoven. En el momento, de repente escogería por el momento. O sea, no podría hacerlo preparado, sino en el momento. Pero seguramente Beethoven, escogería algo de Mozart también. Seguramente una sinfonía o una ópera. Y seguramente, y esto parece raro, pero intentaría escoger algo de música más mía, cogería alguna salsa o algo así. Si realmente ya es como que ya es lo único que me queda y lo que no voy a poder escuchar en los últimos días de mi vida, de los que me queden, seguramente alguna salsa me llevaría, algún tema, la Fania o algo así. Sí. Y seguramente intentaría, más bien antes de irme, esto ya suena muy raro, pero antes de irme, intentar memorizarme toda la música posible como para llevármela grabada todos los días. Exacto, para llevármela aquí. Si no me la puedo llevar física o si no la puedo escuchar, entonces trato de escuchar y digo, mira, es que le queda un día,
Entonces, en esas 24 horas seguramente volvería como cuando llegué a Viena a escuchar todo lo que Muy pueda. bien. Andrés, espíritu, elegancia y energía. Muchas gracias. Qué gusto estar contigo acá, recibir ese torrente de energía en tiempos donde hay tanta amargura en tantas partes. Para mí tú representas eso, una alegría que necesitamos en esta vida. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Fue realmente Bueno. un placer y ojalá pues nos volvamos a ver otra vez Nos y volveremos siempre a ver. invitado a mis conciertos, por supuesto. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio.